Hola licenciado, nosotros le vamos a hablar de la gestión de costos de proyectos de Pembroke, perdón, y este es nuestro laboratorio número 3. La gestión de los costos del proyecto básicamente involucra los procesos en planificar, estimar, de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Algunos de los procesos, trata del proceso de definir, monitorear y controlar los costos del proyecto. Estimar los costos es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios. Determinar presupuestos es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de los costos autorizados. Y controlar los costos es el proceso de monitorear los costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. Como parte del primer punto tenemos planificar la gestión de costos. Esto consiste en procesos que definen cómo se estima, presupuestar, gestionar, monitorar los costos del proyecto. El beneficio de eso pues es proporcionar una guía y dirección a las personas que van a estar desarrollando ese proyecto, cómo se van a generar los gastos y el dinero que tenemos a través de la duración de todo el proceso. Este se produce una única vez al inicio del proyecto y se puede llevar a cabo en diferentes partes del proyecto, pero eso tiene que ser acordado por todas las partes. Y pues como mencionaba, es al inicio del proceso y es el marco de referencia para la gestión de los fondos, de los costos que el proyecto conlleva. Tenemos dentro de eso las entradas, que es el acta de constitución, que proporciona los recursos financieros preaprobados, con los cuales se tienen que desarrollar los costos del proyecto. Tenemos el plan para la dirección del proyecto, que este nos incluye dos secciones: el plan de gestión del cronograma y el plan de gestión de los riesgos. En la gestión del cronograma establece los criterios y actividades para desarrollar, monitorear, controlar el programa, en qué fases del programa del proyecto se van a llevar a cabo o se van a gestionar los fondos. Y el plan de gestión de riesgo, que es nos ayuda a identificar, analizar y monitorear, pues, como lo mismo de fallar algo de lo que nosotros hemos presupuestado. Tenemos las herramientas y técnicas que nos ayudan, pues, que son los juicios de expertos. Nosotros consultamos a expertos acerca de lo que vamos a gastar, que si las cifras son estimadas, son correctas, los análisis de datos con los que vamos a desarrollar el proyecto, y a través de reuniones de terceras personas, de los que van a gestionar los fondos y las personas que eh, llevarán a cabo el proyecto. Y como salida pues tenemos la plan de gestión de costos, que es lo que se le presenta, lo que conlleva todo lo que es la primera parte del proyecto. Como punto número 2 tenemos la estimación de los costos. Siguiente, por favor. Gracias. Estimar los costos consiste en desarrollar, valga la redundancia, una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de ese proyecto es el que determina los recursos necesarios requeridos. Igualmente, consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables para completar la actividad. Entre los costos están los materiales, el personal, el equipamiento, los servicios, así como otras categorías especiales, como el factor de la inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia. Para llevar a cabo una estimación de costos existen diversos métodos. Estos dependen del nivel de avance del proyecto y de la información disponible y del nivel de detalle que se quiere precedir. Siguiente. Gracias.
están en la estimación del proyecto las entradas, las herramientas técnicas y las salidas. Lo más importante es cómo llevamos a cabo todo ese proceso desde las entradas hasta las salidas para determinar en las salidas las estimaciones de los costos de las actividades, que estas pueden presentarse de manera resumida o detallada, que incluye el trabajo directo de los materiales, el equipamiento, los servicios y la tecnología de la información. También tenemos la base de las estimaciones, que este es el documento que justifica cómo se realizaron las estimaciones del costo, justificación de los supuestos utilizados, especificaciones de rango de precisión. Y tenemos como tercer punto las actualizaciones de los documentos del proyecto, que son los registros de los supuestos, los registros de las lecciones aprendidas y el registro de riesgos. Como tercer punto tenemos cómo determinar el presupuesto. Básicamente este punto habla por sí solo, pues consiste en sumar todos los costos estimados de las actividades individuales o grupales para establecer una línea de base de costo autorizada. El beneficio clave de este proceso es que se determina la línea de base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. También esto trae bastante a punto de enfoque el hecho de si los presupuestos y costos que se están presupuestando para el proyecto son realistas o no. Este proceso se va a llevar a cabo una única vez y en puntos predefinidos en el proyecto. Este va a contemplar todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto y es la versión aprobada del presupuesto del proyecto en sus diferentes fases temporales. Este va a incluir las reservas para las contingencias, pero no incluye las reservas de gestión. Entonces, básicamente, la entrada sería el plan para la dirección del proyecto, que incluye la gestión de los costos y los recursos con la línea de base de alcance. Luego nos movemos al documento del proyecto, donde se hacen las estimaciones de base, de costo, el cronograma y el registro de riesgos. Nos movemos al documento de negocio, a los acuerdos, factores ambientales, activos de los procesos de organización y pues entre las herramientas y técnicas que tenemos el juicio de los expertos, el costo de agregados, el análisis de datos que también toma en consideración el análisis de reserva, se revisa la información histórica, la conciliación del límite de financiamiento y el financiamiento. Y terminamos con las salidas, que básicamente sería la línea base de costos, el requisito de financiamiento del proyecto, las actualizaciones a los documentos del proyecto que incluye las estimaciones del costo, el cronograma del proyecto y el registro de riesgos. En una segunda parte tenemos controlar los costos que se vendría ejecutando en la parte del monitoreo. Básicamente es el estado para actualizar todos estos costos tras los procesos anteriores, la ejecución y los cambios que sean necesarios de momento. El beneficio clave de este proceso es que la línea base de los costos es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto y monitorear el gasto de los fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a este gasto tiene poco valor para el proyecto, más allá de dar seguimiento a la salida de los fondos. Y también se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto y consumidos y el trabajo y el efectuado correspondientes a dichos gastos. Este es un proceso un poco más complementario a la parte de la ejecución del proyecto, entonces tiene una serie de características que el control de los costos incluye, por ejemplo, influir sobre los factores de producción de cambio a la línea base de los costos autorizados, asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden, asegurar que los gastos no excedan a los fondos autorizados por un periodo y por componentes o por una actividad que haya retrasado el proyecto. Se encarga de monitorear el desempeño y detectar costos que sean urgentes y necesarios, que aparezcan previo a la ejecución, y básicamente en realizar todas esas acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de los límites aceptables. Siguiente.
El control de los costos también está dividido por tres subprocesos, que serían entradas, herramientas técnicas y salidas. En entradas tenemos el plan para la dirección del proyecto, que vendría siendo el plan de gestión de los costos, línea base de costos, línea base para la medición. También está los documentos del proyecto, que serían los registros de lecciones aprendidas. La parte 3, requisitos financieros del proyecto. La parte 4, datos de desempeño del trabajo. Y la parte 5, que vendrían siendo los activos de los procesos de la organización. En herramientas técnicas, tenemos el juicio de expertos, como estuvo presente en el resto de los otros procesos. También para completar el índice de desempeño de trabajo por completar, el sistema de información para la dirección de proyectos. Y como punto fuerte tenemos en la parte de las salidas la información de desempeño del trabajo, los pronósticos de costos en base a lo que ya se está ejecutando, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, específicamente en el plan de gestión de los costos, en la línea base de los costos y en la línea base para la medición, y las actualizaciones a los documentos del proyecto que sean necesarios, como en los registros de presupuestos, en la base de las estimaciones de costos, registro de lecciones aprendidas y registro de riesgos. Siguiente. Algunos conceptos claves es que se ocupa principalmente del costo de los proyectos, costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. También que debe tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto. Siguiente. Algunas consideraciones de adaptación que debemos de tomar en cuenta es la gestión del conocimiento. La organización cuenta con un repertorio formal de gestión de conocimiento y de bases de datos financieras que el director del proyecto debe usar y sea de fácil acceso. También estimar y presupuestar, que es la organización cuenta con políticas, procedimientos y guías existentes, tanto como formales como informales, relacionados con la estimación de costos. Gestión de valor, del valor ganado. La organización utiliza la gestión del valor ganado para dirigir proyectos. Uso del enfoque ágil. La organización utiliza metodologías ágiles para dirigir proyectos. ¿Y esto cómo afecta la estimación de costos? Es una pregunta que se tiene que hacer. Y la gobernanza. La organización cuenta con políticas, procedimientos y guías formales o informales de auditoría y gobernanza. Siguiente, por favor. Otras consideraciones de adaptación es la gestión de costos, que está ligada según el tipo de magnitud de un proyecto. Es decir, en el caso de los de alta variabilidad están sujetos a presupuestos estrictos, mientras que en los proyectos con alto grado de incertidumbre los cálculos de los costos son menos específicos, debido a la frecuencia de los cambios. Las estimaciones detalladas se reservan para horizontes de planificación a corto plazo en una modalidad de tiempo justo. Siguiente. El director del proyecto deberá hacer uso de toda su habilidad para controlar los costos dentro del presupuesto aprobado, cumpliendo con todos los objetivos del proyecto y asegurar el éxito del proyecto. Muchas gracias.